Ingeniero, no se escucha lo que dice. No se escucha, ingeniero. Sí, no hay audio. Está apagado su micrófono, ingeniero. Su verdad. Bien, jóvenes, entonces empiezo de nuevo. Buenas noches a todos ustedes y vamos a continuar con el tema que estamos viendo, diseño de vigas T. La clase del día lunes habíamos visto un ejemplo de aplicación de vigas de sección T y habíamos concluido ese ejemplo de diseño. Sin embargo, me gustaría hacer algunas acotaciones respecto al diseño que hemos visto. Bueno, a ver. Bien, esa es la viga que hemos estado diseñando. Respecto a las armaduras, para el diseño de este puente peatonal, que básicamente se haya constituido por una placa, dos nervios, lo que hicimos es analizar para uno de los nervios con su correspondiente placa. Para ello habíamos determinado el ancho efectivo y en base a eso hicimos el diseño a flexión simple, determinando la armadura traccionada. Como se trata de una viguita simplemente apoyada, es una viguita simplemente apoyada en sus extremos de luz igual a 15 metros, con carga uniformemente distribuida, pues el diagrama de momentos flectores para este tipo de viguitas es de este tipo. El momento máximo está en el centro y además el momento es positivo. Por lo tanto, al ser positivo, la placa queda comprimida y el nervio queda traccionado. Bueno, entonces las armaduras calculadas van justamente en la parte traccionada. Aquí van las armaduras en la parte inferior. Y luego, según los cálculos, no era necesario colocar armadura comprimida. No era necesaria. Oh, me estoy confundiendo. Ya. Respecto a las armaduras, esas van en el nervio, en el borde, cerca del borde inferior, va la armadura traccionada. La armadura principal, diríamos, la armadura longitudinal principal. Y teóricamente no necesito armadura comprimida. Sin embargo, hemos colocado una armadura guiándonos en esto de la armadura mínima.
Para la armadura comprimida hemos colocado una armadura igual a la armadura mínima. Y esa armadura pues va en esta posición. En esta posición. Y por simetría, pues el otro nervio ha de llevar la misma armadura. La misma armadura. Entonces, en la parte inferior y en la parte superior, la armadura comprimida, esta armadura comprimida iría en esta posición. ¿Alguien recuerda qué diámetro y cuántas barras hemos elegido para la armadura comprimida? Bien. Y luego habíamos efectuado el diseño de la placa. El diseño de la placa, a continuación voy a volver a mostrar esa partecita. Ahí está la placa, para el cual de la placa agarramos un ancho unitario y para ese ancho unitario hemos diseñado, analizado previamente la placa. La placa es una losa, es un elemento macizo, que en este caso lo modelamos de manera tal que la placa apoya en los nervios. La estructura es completamente simétrica y ahí está el modelo matemático con las cargas y sus correspondientes apoyos. Luego habíamos hecho el análisis y ahí está el diagrama de momentos flectores. Todos los momentos son negativos y pues habíamos hecho el diseño agarrando el momento máximo negativo, mu sub u, de magnitud menos 0.40 toneladas. Con ese momento pasamos a hacer el diseño de las armaduras y me sale que necesito una armadura de 2.17 centímetros cuadrados, ¿no? Esa armadura de 2.17 metros cuadrados lo tenemos que convertir en barras de un determinado diámetro. Ahí está la armadura para la placa 2.17 y habíamos elegido 3, 6, 7, 8 barras de, en este caso, ¿dónde está eso? 8 barras de 6 milímetros. 8 barras de 6 milímetros. O en otras palabras, una barra de 6 cada 25 centímetros. Una barra de 6, no, esa es la armadura de retracción. Aquí está, esta es 2.17 centímetros cuadrados, adoptamos 8 barras de 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, o sea, una barra de 6 cada 12,5 centímetros. Bueno, nos vamos acá, y esa armadura que acabo de mencionar, esa armadura va en esta posición, ahí, esa es la armadura para la placa donde las alas funcionan como si fuesen vigas en volado. Entonces, esa es la armadura que según cálculo debe ser una armadura, un phi de 6 milímetros cada 12,5 centímetros. 12,5. Esta armadura tiene que ir próximo al borde superior de la placa, ¿no? Esa armadura tiene que ir próximo al borde superior de la placa. Y desde luego esta armadura tiene que ir a lo largo de todo el puente de extremo a extremo. A lo largo de todo el puente de extremo a extremo. El puente tiene en total una longitud de 15 metros. Tiene una longitud total de 15 metros. Bueno, y esto va así, de extremo a extremo. Luego, bueno, ahí están las armaduras que hemos diseñado.
Analizando el nervio con su correspondiente y agarrando este momento que está en el sentido longitudinal, del puente, ¿ya? Agarrando este momento, hemos diseñado la armadura que va en el borde inferior del nervio y la armadura comprimida que va en la parte superior. Para la armadura comprimida hemos elegido la armadura mínima. Luego, habiendo agarrado en este sentido un ancho de 1 metro, hemos diseñado esta armadura que es una barra de 6 milímetros cada 12,5 centímetros. Bien, esta es la armadura cuya función es resistir las cargas que le llegan al puente peatonal. Pero resulta, desde el punto de vista de otros factores que tienen que ver con el tiempo de vida útil de la estructura, es que tenemos que adicionar principalmente armadura para contrarrestar el efecto de la retracción del hormigón y el efecto de la temperatura, ya que el hormigón es un material que fácilmente se fisura, repito, debido al fenómeno de retracción y debido al fenómeno de fluencia. Entonces, la armadura adicional que debemos introducir en el puente peatonal justamente es la armadura para combatir la retracción y la fluencia. Pues bien, recordarán ustedes que la altura total de la sección transversal es de 60 centímetros. 60 centímetros. Y la norma dice que en vigas cuya altura sea mayor o igual a 60 centímetros, tenemos que colocar una armadura llamada armadura de piel, justamente para combatir las fisuras en las caras laterales de la viga. Entonces, acá tengo que colocar barras en las caras laterales de la viga, aquí, aquí, aquí. Si hago un dibujo de mayor tamaño, ahí tengo la placa, ahí está el nervio y la placa. Bueno, la armadura llamada armadura de piel tiene que ir en esta posición, en las caras laterales. Y estamos obligados porque la altura total de la viga es mayor o igual a 60 centímetros. ¿Cómo se calcula esta fórmula, esta armadura? Bueno, la armadura por retracción y temperatura, según la norma americana, es 0.0018 multiplicado por V y por D. En este caso es 0.0018. En este caso, el ancho del nervio, recordarán que es 20 centímetros. La altura útil, ¿alguien recuerda cuánto es? 7 centímetros. No. No. La altura útil original con la que habíamos trabajado, 55 centímetros. Haciendo cálculos, 0.0018 por 20 por 55, me da 1,98 centímetros cuadrados. La armadura por retracción y temperatura, 1,98 centímetros cuadrados. Esto equivale aproximadamente a
3 barras de 10 milímetros. También equivale aproximadamente a 4 barras, 4 phi de 8 milímetros. Pues bien, yo me quedo con esta última solución. Entonces, en una cara coloco 4 barras del 8 y en la otra cara 4 barras del 8. ¿No? Eso es una armadura totalmente independiente de la armadura que hemos calculado diseñando esto a flexión simple. Acá hicimos un diseño a flexión simple. Luego también hicimos el diseño de la placa. Las alas se diseñan como si fuesen vigas en volado, ¿no? Esta ala se diseña como si fuese viga en volado y habíamos determinado esa armadura. Esa armadura, disculpen, se diseña agarrando una franja de 1 metro de ancho de la placa. Ahí está esa armadura. Acá tiene que ir su correspondiente patilla de anclaje, la patilla de anclaje. Y ¿alguien recuerda a qué es igual esta armadura? Esa armadura es una barra de 6 milímetros cada 12,5 centímetros. ¿No? Esa armadura es... Y luego acá va una armadura comprimida. Habiendo diseñado la viga, habíamos colocado 1, 2, 3 barras de 12 milímetros. Bien, volviendo a la anterior figura, entonces ya dijimos que tenemos que colocar armadura de piel, acá 1, 2, 3, 4 barras de 8 milímetros, acá también 1, 2, 3, 4 barras. Y eso en cuanto al nervio. En cuanto a la placa, ahí estoy mostrando la armadura longitudinal, tanto en el sentido longitudinal de la viga como en el sentido transversal. La armadura en el sentido transversal es una armadura que corresponde específicamente a la placa, Ahora, recordarán ustedes que la distancia que hay entre las caras internas, de los nervios, ¿alguien recuerda qué valor tiene esa distancia? 130 centímetros. Correcto, evidentemente esta distancia es 130 centímetros. 130 centímetros. Entonces, observen, acá voy a tener en la placa ¿ya? Un espacio donde también debo colocar armadura por retracción y temperatura. Lo mismo a este otro lado, ¿ya? Tengo que colocar armadura por retracción y temperatura. De no hacerlo, de no colocar esa armadura, con seguridad esta losa ha de presentar fisuras en esta dirección. Ahí van a aparecer fisuras, ya que ahí en total aproximadamente tengo un ancho de 1,30. Lo mismo, las partes que están en volado se van a fisurar tal como estoy mostrando aquí. Pues bien, para evitar que esas fisuras por retracción y temperatura sean visibles a simple vista, resulta que debo colocar armadura por retracción y temperatura. Y esa armadura tiene que ir en esta posición. Ahí va, ahí va, ahí va. Es una armadura paralela a la armadura comprimida que habíamos obtenido diseñando a flexión simple la sección T.
Lo mismo en la parte central, acá debo colocar esta armadura por retracción y temperatura. Observen que la armadura que estoy dibujando atraviesan las fisuras, las costuran las fisuras. Lo mismo acá. Debo colocar esta armadura en esa posición. Ahora, la pregunta es, ¿de qué diámetro y cuántas barras debo colocar esa armadura por retracción y temperatura? Como es una armadura que va en el sentido longitudinal del puente, entonces aplico la fórmula de armadura por retracción y temperatura que vimos hace un momento, armadura por retracción y temperatura, que es igual a 0.0018 por V y por la altura útil. Bueno, entonces, como la estructura es simétrica, aquí las alas, la ala a la derecha y el ala a la izquierda, necesitan armadura por retracción y temperatura. ¿Cuántas barras y de qué diámetro? Bueno, si recuerdan ustedes, el vuelo del ala es, ¿alguien recuerda? 60 centímetros, ¿no es así? El vuelo del ala es 60 centímetros. Entonces, calculo esa armadura. Eso lo tengo por acá. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Ah, no. 50 centímetros es el vuelo del ala. Ahí es donde debo colocar la armadura por retracción y temperatura, ¿no? Esa armadura tiene que ir acá, en esta posición. Por ahí tiene que ir, ¿no? Esa armadura por retracción y temperatura lo debo colocar aquí. Ahí una barrita. Luego, ay, caray, se me desfiguró esto. Entonces, aquí va una barrita, aquí va a ir otra, aquí va a ir otra, y así sucesivamente, cerca del borde superior, ¿no? Y luego, por simetría, todo esto se tiene que repetir a este lado, ahí. Y luego, la parte central, que tiene un ancho de 1,30, pues también tiene que llevar aquí la armadura por retracción y temperatura. Aunque ahí ya está de más esto. Eso es, ¿no? Ya que en este espacio, si ustedes recuerdan, hay 3 barras de 12 milímetros. Esas 3 barras de 12 milímetros, bueno, es la armadura comprimida, es una armadura longitudinal que ha de trabajar a compresión. Y bueno, esa armadura también ha de contribuir al fenómeno de retracción y temperatura del hormigón. Bueno, entonces, ¿cuántas barras y de qué diámetro? Observen que mi ancho es 50 centímetros. Entonces vengo y hago los cálculos. La armadura por retracción y temperatura, 0.0018. Para las alas, el ancho es 50 centímetros. 50 centímetros. Y alguien me dice, ¿cuánto vale la altura útil? 4,4, ingeniero. Correcto. Para la placa vale 4,4. Muy bien. Hagamos cálculos. ¿Cuánto me da esto? 0.0018 por 50 por 4,4. Me sale 0,40. Redondeando me sale 0,40
40 centímetros cuadrados. Bueno, esto en barras, recordando que una barra de 6 milímetros tiene un área de 0,28 centímetros cuadrados, 0,28 centímetros cuadrados. Esto aproximadamente es igual a dos barras de 6 milímetros. Eso es. Por lo tanto, volviendo al gráfico que estuve manejando hace un momento, aquí he exagerado, ya que según los cálculos es suficiente 2 barras, ¿no? No debemos olvidar de que, pues, aquí hay una armadura. 1, 2, 3 barras son de 12 milímetros. Por lo tanto, aquí en el ala necesito solamente 2 barritas para combatir la retracción y temperatura. Luego, en la parte del centro, miren, tengo un ancho de 1,30, pues bien, me voy para allá. Hago lo mismo, solo que en lugar de 50 centímetros, tomo 130. ¿Sí? Tomando 130, la armadura por retracción y temperatura, para la parte del centro, para esta armadura que atraviesa las fisuras, 0.018 por 130 y por 4.4, que es la altura útil, me sale 1.02 centímetros cuadrados. Trabajando también con barras de 6 milímetros, cuya área es 0.28, me sale 4 barras. Me sale 4 barras de 6 milímetros. Entonces, volviendo nuevamente al gráfico anterior, lo tengo por acá. Entonces, aquí también he exagerado, he puesto en exceso, es suficiente 4 barras. Entonces, habrá que eliminar algunas. Según los cálculos, es suficiente, ¿no? Entonces, acá tengo que borrar. Listo, las tengo que distribuir de manera uniforme. 1, este sería ya el 2, 3 y 4, ahí están, ¿no? Porque después recuerden que a este lado están también la armadura comprimida, que eran 3 barras de 12 milímetros. Acá también voy a rectificar, esto está en exceso. Se requiere solamente 2 barritas en ese lado. Y ahí está, ¿no? Esa es la armadura por retracción y temperatura. Volviendo a nuestro gráfico, ya prácticamente está toda la armadura. Con color naranja es la armadura de resistencia, y luego con el otro color en los extremos y en el centro está la armadura por retracción y temperatura, ¿no? Repito, de no colocar esa armadura, con seguridad se le va a fisurar la losa. Y si uno que no es entendido en ingeniería observa la fisura, con seguridad él va a pensar mal. Va a creer que está mal hecho el cálculo, que está mal construido, que en España a muchísimos ingenieros les iniciaron demandas de carácter judicial. Y como los abogados también no entienden de esto, de la fisuración por retracción y temperatura, ¿ya? Los abogados, los jueces no son ingenieros. Resulta que en España a muchos ingenieros los metieron a la cárcel, ¿ya?
ya tuvieron que intervenir los colegios de ingenieros para explicarle al juez cómo es este fenómeno de retracción y temperatura, que si se fisura por este motivo, por la retracción por la temperatura, eso no reduce la capacidad resistente que tiene la estructura. Esas fisuras, si aparecen, se pueden tapar. Hay material especial para tapar las fisuras debido a la retracción y temperatura. De ahí que en España han creado una comisión de jueces y fiscales donde, con la ayuda de ingenieros, están elaborando nuevas leyes referentes a las construcciones, referente a las obras civiles. Bien, jóvenes. Hasta ahí he concluido este tema y ahora vamos a continuar avanzando. El tema que nos toca ver a continuación es el diseño de vigas a esfuerzo de corte. Ingeniero, disculpe, ¿es más barato hacer este tipo de estructura o es más barato con prefabricado? Porque los puentes que vemos siempre son prefabricados. Bueno, pero los puentes no son prefabricados en su totalidad. Lo que prefabrican son los nervios. Pero las placas no he visto, al menos en nuestro medio, no he visto placas prefabricadas. Los nervios sí. Los nervios lo hace cualquier empresa y generalmente los nervios no son de hormigón armado, son de hormigón pretensado u hormigón posttensado, ¿no? Entonces, los nervios se construyen en fábricas y utilizando camiones de alto tonelaje se lleva hasta el lugar de la obra, se instalan con grúas y luego se arman encofrados para la placa. La placa se hormigona directamente en obra. Al menos esa es la técnica que actualmente utilizamos. Ahora, si hablamos de los chinos actualmente lo hacen todo prefabricado. Los chinos han logrado alcanzar un nivel tecnológico de construcción de maquinarias, herramientas, equipos de última generación, ¿no? De manera tal que al menos he estado viendo por internet, una se entera de las maravillas de obras que están construyendo en China. Y China, allá por el año 1960, 65, hasta el año 1970, China era un país extremadamente pobre, tan pobre que sus habitantes comían ratas, comían perro, buscaban en la selva raíces para poder alimentarse. China era uno de los países de mayor pobreza del mundo. Bueno, hasta que los chinitos tuvieron la suerte. Hay que tener suerte para muchas cosas. Por ejemplo, yo pienso que también hay que tener suerte para cuando uno es joven y se busca a su pareja, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. La naturaleza nos obliga a convivir, pero a veces nuestra pareja no es la más adecuada. Por eso a veces digo, hay que tener suerte, hay que tener suerte. Si tienen suerte, van a conseguir una pareja que en vez de bajonearlos, los va a levantar para arriba, como también hay lo contrario. Entonces, los chinos tuvieron la suerte de que llegaron a ser presidentes de China 3 individuos.
pero no llegaron de manera fácil, porque los corruptos lo impedían. Fue una pelea bastante fuerte, hasta donde tengo conocimiento, y triunfaron esos 3 chinos que llegaron a ser presidentes allá por el año 1960. Ni bien tomaron el poder, cambiaron a China. Pero lo primerito que cambiaron fueron las leyes chinas. Lo primero que cambiaron fueron las leyes chinas. ¿Ya? Instauraron la pena de muerte para todo funcionario público que como mínimo se apodere de un monto de dinero equivalente a $20. Si alguien se apoderaba dineros públicos mayor o igual a $20, era enjuiciado. Y ojo, unas leyes tan drásticas. Agarraban al corrupto y el juez tenía máximo 2 horas para declararlo inocente o culpable. Tenía 2 horas máximo. Y si salía culpable, ya la policía tenía máximo 1 hora en ejecutarlo. Y para escarmiento y para que vean todos, a los corruptos los ejecutaban en plena plaza principal con un tiro en la nuca. Cuando instauraron esa ley, fue una alarma a nivel mundial. Todos los días en las plazas, 5,000, 10,000 chinos eran ejecutados por día. Por día, 5,000, 10,000 chinos con un tiro en la nuca. Solamente así lograron extirpar la corrupción. El flagelo que los mantenía en un total atraso era la corrupción, ¿no? Y tienen leyes bien drásticas los chinos hasta ahora. ¿Será que algún día vamos a tener la suerte de tener un buen presidente en Bolivia o en Latinoamérica? Dudo. Los corruptos están bien posicionados. Aquel que intente sacarlos, seguro que lo van a matar. En nuestro país está difícil. De manera que, pues, las riquezas que tenemos van para otro lado, no se quedan en Bolivia. Bien, jóvenes, menos charla, vámonos a ver diseño a esfuerzo de corte. Ingeniero, tengo una pregunta, disculpe, antes que pase al tema siguiente. Ya. Estábamos hablando del tema de la armadura de extracción por temperatura. He podido observar que, por ejemplo, en este caso, en la parte del medio, que la distancia de 130 centímetros, está usando esa distancia para calcular. En otros ejercicios habíamos usado un ancho convencional de 1 metro porque estábamos estudiando a ese ancho. Pero en el ejercicio que hicimos, de ejemplo, de aplicación de flexo-tracción, estábamos estudiando en su totalidad, que era 2 metros, pero al sacar el efecto de la armadura de retracción de temperatura solo usamos 1 metro. Entonces estaríamos incorrectos, ¿verdad? Porque si estamos trabajando con 2 metros y hemos sacado solo para 1 metro y en el dibujo le hemos puesto con ese dato. No sé si me dejo entender. Ya, sí, entiendo perfectamente. Sí, me acuerdo perfectamente a que agarramos un ancho unitario y para ese ancho unitario habíamos calculado la armadura. Pues bien, como al final no, el elemento no es de 1 metro, sino, como dice usted, de 2 metros, entonces eso que se calculó para 1 metro se repite en el siguiente metro. No sé si me hago entender. Y si el elemento tuviera 4 metros de ancho, pues se calcula para 1 metro y esa solución se repite en cada metro que tenga el elemento estructural. Aquí no había por dónde agarrar 1 metro, porque ya tengo aquí medidas definidas.
la ala 50, al otro lado 50, y aquí tenía 1,30. ¿Para qué voy a estar agarrando 1 metro? De una vez agarro 1,30. Pero en el caso que vimos anteriormente, ahí sí tiene validez agarrar 1 metro. Claro que también se puede agarrar todo el ancho. Se puede agarrar todo el ancho, ¿no? Pero es costumbre agarrar 1 metro, se diseña para ese metro y luego se repite en todos los demás metros la solución obtenida para 1 metro. No sé si he logrado hacerme entender. Sí, ingeniero, gracias. Bien, jóvenes, vamos de una vez entonces a ver el tema de diseño a esfuerzo de corte. Adelante. A ver, un momentito. Tengo que ir anotando a los que participan. ¿Cómo se llama el que hace un momento estuvo hablando? Laura Quispe Miguel Ángel, ingeniero. Muy bien, Auriga. ¿Dónde está Laura? SIP 209, Laura Quispe. Muy bien. Bien. Adelante. Claro que sí. Esa pregunta inclusive no debería ser esa pregunta. Ya dijimos que una de las características negativas del hormigón es que es un material muy pesado, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de un edificio, los tamaños de los cimientos son para soportar más el peso propio de la estructura que para soportar el peso de las personas. El peso de las personas es como el peso de una mosca en un edificio. De ahí que, repito, el tamaño de los cimientos es más que todo para soportar el peso propio de la estructura. Entonces, los rigidizadores, obviamente que se los tiene que tomar en cuenta. ¿Ya? Nombre. Muy bien. Ahorita. Y la verdad que de vez en cuando me acuerdo, y la verdad que sí me acuerdo, que les dije, jóvenes, si ustedes traen preguntas, ganan puntos. ¿Y qué tienen que hacer para ganar puntos? Agarren un libro de hormigón, cualquier libro, sea norma americana, china o lo que ustedes quieran, abran el libro y en la primera página van a encontrar dudas o términos que no entienden. Venir y decir, ingeniero, estuve leyendo este librito y aquí hay una palabra, no sé qué significa. ¿Podría usted explicar? No es más, ganan puntos. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque estoy viendo que muchos alumnos no tienen puntos ganados. Y eso va a incidir en su nota. Recuerden que los puntos ganados valen 25%. Bien, jóvenes, entonces ahora sí vámonos a diseño, esfuerzo de corte. Ingeniero, una consulta, va a disculpar. Adelante. En el caso de que este diseño sea una vía T con contorno y nos pida usted calcular las vías T del centro, ¿lo tendríamos que calcular el ancho efectivo con las fórmulas de vía T aislada o múltiple? Usted está confundiendo, ¿no? Una viga T aislada y una viga de T múltiple. Por ejemplo, el caso que está ahí en la figura es una viga de sección T múltiple. Claro, pero en el caso de que sea una viga aislada, con... la aislada es aquella que tiene un solo nervio. Esa es la aislada, ¿no? ¿Y dónde se utiliza eso? Pues no sé si ustedes han visitado la ciudad de Cochabamba, La Paz, Oruro. Allá hay unos puentecitos peatonales que tienen una plaquita con su nervio.
nada más. Y a los costados van las barandas, ¿no? Entonces, esa es una viga de sección T aislada. Entonces, no hay por dónde confundirse en esto. Y la placa tiene que estar unida al nervio de manera totalmente monolítica. ¿Qué significa eso? Que la placa y los nervios se deben hormigonar al mismo tiempo, ya que los que no entienden bien del funcionamiento de este tipo de estructuras, y he visto en algunos casos, primeramente hormigonan los nervios y luego, al cabo de cierto tiempo, hormigonan la placa. Entonces, en ese caso, ya no hay lo que exige la norma, una unión monolítica entre la placa y los nervios. De manera, si hormigonan en diferentes etapas y en diferentes tiempos, entonces no es viga de sección T. Los nervios se diseñan como vigas de sección rectangular y la placa se diseña como un elemento que apoya directamente sobre los nervios. O sea, como dije hace un momento, algunos tienen la costumbre de que hormigonan primeramente los nervios, hacen esto. He visto varias obras así. El nervio y las armaduras, ¿ya? Acá abajo va la armadura traccionada, la armadura comprimida, y los estribos dan vuelta así. Ahí van los estribos, aquí también estribos. Y luego, de último, ya hormigona la placa. Ahí tiene la placa. Y listo. Y la placa tiene su propia armadura. ¿Ya? Aquí va la armadura inferior y acá arriba va la armadura superior de la placa. Y desde luego, en el sentido transversal, tiene que llevar la armadura por retracción y temperatura. En el sentido transversal, la armadura por retracción y temperatura, tanto arriba como abajo, en este caso. ¿No? Esto no se debe hacer nunca, pero hay casos donde sí lo hacen. Ingeniero, una preguntita. Adelante. Viendo ya aquí la parte práctica, por acá por mi zona, hay un puente que se fue deshaciendo el hormigón y prácticamente con el tiempo se hizo hueco y era pura armadura de piel. Y entonces lo que hicieron fue rellenar con hormigón nomás ese puente y después de un tiempo volvió a pasar el mismo problema. ¿Cómo se podría solucionar eso? Como dicen por ahí, para todo hay solución menos para la muerte. Habría que hacer una evaluación, una verificación estructural de esa obra y en función de eso salen qué soluciones se tiene que adoptar para subsanar los problemas que tiene. Y desde luego también hay que calcular los costos que van a llegar a invertirse para arreglar el puente. Generalmente en estos casos los costos son bastante elevados comparado con el costo que se ha invertido en construir. De ahí que muchas veces, a veces sale más económico demoler el puente y volverlo a hacer. Porque si voy a reparar y al cabo de cierto tiempo otra vez presentan los mismos problemas,
no, esa estructura ya ha cumplido lo que llamamos su tiempo de vida útil. Es igual que una movilidad. Cuando ya está muy viejita, cada vez hay que comprar repuestos y repuestos. Entonces, la solución económica es venderlo. Es venderlo y que otro pues se haga cargo de gastar su dinero en comprar herramientas o repuestos cada vez. Obviamente, uno que entiende de movilidades no va a comprar pues algo que ya cumplió su tiempo de vida útil. Ya eso es chatarra, no sirve. Ahora, con respecto a ese puente, ¿no? Si el mantenimiento que han hecho no ha durado mucho tiempo, para mí que ya habría que ver la forma de reemplazarlo por uno nuevo. A no ser que el puente prematuramente se hubiese presentado problemas. Entonces, ahí habría que ver con más calma qué es lo que ha ocasionado. Si son obras de carácter público, lamentablemente en obras de carácter público, pues, lo que estuve hablando hace un momento, el tema de la corrupción. Ahí, pues, es tremendo en obras públicas la corrupción. En obras que ejecutan la alcaldía, las gobernaciones, los ministerios, el gobierno, es lo peor que hay en este planeta. Por eso los políticos pues se matan entre ellos para llegar a ser autoridad, porque saben que van a salir de pobre. No solamente él, ha de salir de pobre por lo menos mínimo 3 generaciones de él. 3 generaciones. El hijo, el nieto y el bisnieto van a vivir de lo mejor. Esa es la expectativa de llegar a tener altos cargos a nivel político. Sean de izquierda, sean de derecha, ese es su objetivo. Al menos a mis 70 años que yo voy a cumplir, eso he observado. Y al común de la gente nos hacen pelear. Este es de izquierda, este es de derecha. Inocentemente peleando cuando los vivos son los que, cuando llegan allá arriba, lo que les interesa es el dinero. Se olvidaron que son de izquierda, se olvidan de que son de derecha. Bien, jóvenes. Ingeniero, ¿será que se pueden sumar los espesores del nervio igual, ingeniero, para el cálculo en casos excepcionales? A ver, hay resonancia, ¿no le escuché bien? En casos excepcionales, ¿será que se pueden sumar los dos distancias del espesor del nervio? No. Cada nervio siempre se diseña de manera independiente con su correspondiente placa. No se puede. Es como si me dijera, tengo un edificio con varias columnas. ¿Será que puedo juntar todas las columnas para hacer un solo diseño? No tiene sentido. Cada columna se diseña de manera independiente. Aunque obviamente en conjunto trabajan. La estructura, vigas, columnas, losa, es una estructura monolítica, pero cada elemento se diseña de manera independiente. Si estarían unidos, ¿se podría sumar, no, ingeniero? La sección. Si estarían unidos, no entiendo. ¿Para qué lo voy a hacer unidos? A no ser que lo quiera convertir en una viga de sección T aislada. Lo que pasa es que es un ejercicio bien, ingeniero, y lo sumo yo. No. Nada que ver. Siempre se hace de forma aislada. Ingeniero, los rigidizadores, ¿qué tipo de armadura deberíamos ponerlo o es mortero hormigón puro? Bueno, eso lo van a ver ustedes en puentes. En puentes ustedes van a ver el diseño de los rigidizadores. Gracias, ingeniero. Ya. Bien, jóvenes, tenemos examen el día viernes. Bueno, iremos avanzando algo sobre el tema de diseño a esfuerzo de corte.
Bien. Las vigas de hormigón armado generalmente trabajan a flexión simple. Las vigas. Las vigas son elementos lineales, generalmente en posición horizontal. Sometidas generalmente a cargas uniformemente distribuidas. Resulta que en vigas, en cuanto a los esfuerzos internos se refiere, además del momento flector, generalmente está presente también el esfuerzo de corte. También está presente el esfuerzo de corte. Sin embargo, cuando se trata de diseñar las armaduras, se diseñan de manera independiente a flexión simple y luego también de manera totalmente independiente se diseña a esfuerzo de corte. Y nosotros ahora vamos a ver el diseño de las armaduras a esfuerzo de corte. Pero previamente vamos a hacer algunos análisis. Ahí tengo una viga simplemente apoyada en sus extremos, una viga de hormigón armado. Las vigas de hormigón armado llevan barras de acero cerca del borde inferior y barras de acero cerca del borde superior. Y terminan en patilla. La patilla es el anclaje que se le debe dar a las barras de acero para que las barras no fallen debido a la rotura del anclaje. Luego, además de la armadura que está en el borde inferior y la armadura que está en el borde superior, también debemos colocar una armadura cuya función principal es resistir los esfuerzos de corte. Las armaduras que estoy mostrando en este momento son las que se encargan de soportar el momento flector. Para el esfuerzo de corte necesito colocar otra armadura cuyo trazado es perpendicular, generalmente es perpendicular al eje longitudinal baricéntrico de la viga. Estas armaduras que van en posición generalmente vertical se denominan estribos, aunque también se les denomina armadura transversal. Estribos o armadura transversal también le denominan cercos. También le denominan cercos. Ahora, supónganse que a esta viga le aplicamos dos cargas puntuales, ubicadas a 1/3 de la luz. Ubicadas a 1/3 de la luz. De manera tal que estas cargas las vamos incrementando de magnitud gradualmente hasta tener la carga última, o sea, la carga de diseño, o sea, la carga que hace que la viga entre en colapso. Obviamente, en la vida práctica eso no tiene que suceder, ¿no? Nunca tiene que darse esa situación en donde la estructura esté sometida a la carga última o carga de diseño. Bien, entonces, bajo estas cargas, obviamente carga última, la viga ha de entrar en colapso. ¿Y de qué manera ha de entrar en colapso? Bueno, depende de muchos factores. Veamos a continuación los diferentes casos que se dan
y que hacen que la viga entre en colapso. Ahí está el caso en donde la viga entra en colapso justo en el centro. Aparecen fisuras en la parte inferior que está traccionada y el hormigón de la parte superior se encuentra sometido a tensiones de compresión. Y la viga entra en colapso. Entra en colapso debido a que la zona comprimida falla por aplastamiento y la zona traccionada falla debido al alargamiento excesivo de la armadura traccionada. Entonces, a ese tipo de falla lo vamos a identificar con el número 1, que es la falla o rotura por flexión simple. Continuando. Ahí está la rotura o falla por flexión simple, donde ahí está la posición del eje neutro. Del eje neutro para arriba, el hormigón está comprimido. Del eje neutro para abajo, está traccionado. Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, pues el hormigón que está por debajo del eje neutro se fisura. Y arriba, por encima del eje neutro, el hormigón está comprimido y en el momento de la rotura, esta zona que está comprimida falla por aplastamiento. Prosiguiendo. Ahora, también se suele presentar este caso. Cerca de los apoyos aparecen fisuras. Observen, esas fisuras están inclinadas. Le vamos a llamar el caso 2. Pues resulta que el caso 2 es el caso que hace que la viga entre en colapso debido al esfuerzo de corte. Cuando aparecen fisuras cerca de los apoyos e inclinadas, significa que es debido al esfuerzo de corte. Prosiguiendo. Y bueno, si agarramos una fisura debido al esfuerzo de corte, observaremos que esa fisura que está cerca del apoyo está sometida a tensiones de tracción, ¿no?, las cuales hacen que el hormigón se fisure de manera oblicua. De manera oblicua. Luego, hay una zona intermedia entre el 1 y el 2. Hay una zona intermedia entre el 1 y el 2 que también suele ser el causante para que la viga entre en colapso. Lo vamos a identificar con el número 3. Pues bien, suele presentarse el caso 3 y la viga entra en colapso. Si es así, la rotura se debe a una combinación de corte y flexión. A una combinación de corte y flexión. Prosiguiendo. Y esa rotura por corte y flexión, ¿no?, si ahí está el eje neutro, por encima del eje neutro el hormigón está comprimido, por debajo del eje neutro hay tensiones de tracción oblicuas, inclinadas. Por eso que la fisura también está inclinada. Esa es la rotura por corte y flexión. Prosiguiendo. Ahí observen, cerca de los apoyos, resulta que cerca de los apoyos hay una masa de hormigón generalmente ubicado en eso que denominan el alma de la viga, ¿ya? Hay una masa de hormigón que cuando el ancho B de la sección transversal es muy reducido, entonces esta masa de hormigón que está cerca del apoyo falla por aplastamiento. A eso le vamos a llamar el caso 4. El caso 4 es lo que llamamos la rotura del hormigón por aplastamiento del alma de la viga, del alma de la viga. Veamos en qué consiste esto. Ahí está la masa de hormigón cerca del apoyo
y se observa que esa masa de hormigón cerca del apoyo se encuentra sometida a tensiones de compresión oblicuas o inclinadas. Como consecuencia de estas tensiones de compresión, el hormigón del alma de la viga cerca del apoyo falla por aplastamiento. Bueno, al caso 4, la norma americana, disculpen, la norma europea le llama rotura por compresión oblicua del hormigón. La norma americana lo identifica de otra manera a esta rotura, al 4, la rotura por compresión oblicua del hormigón. Bien, finalmente, ahí está, observe, voy a mostrar nuevamente, cerca de los apoyos, ahí, el hormigón que se encuentra adherido a las barras de acero se fisura debido a que entre la barra y el hormigón aparecen tensiones tangenciales en la interfaz barra de acero y hormigón adherido a la barra de acero, aparecen tensiones tangenciales que destruyen la adherencia que hay entre el hormigón y las barras de acero, y como consecuencia de ello, ya, también la estructura entra en colapso. A eso le estamos llamando el caso 5. Y específicamente, ¿a qué se refiere el caso 5? Esa es la rotura por la falla del anclaje. La armadura se ancla en el hormigón y ese anclaje funciona gracias a la adherencia que hay entre el hormigón y la barra de acero. Si por algún motivo desaparece esa adherencia, entonces la barra de acero ya no va a tener dónde agarrarse, no va a tener dónde sujetarse y obviamente la viga ha de entrar en colapso, ya que si esta partecita, en esta parte desaparece la adherencia, eso progresivamente afecta al resto de la barra y al final la viga entra en colapso. Bueno, ahí les estoy mostrando los diferentes casos que se suelen presentar cuando una viga se aproxima o llega al colapso. Bueno, no siempre aparecen los 5 casos de manera simultánea. No. Resulta que la norma americana tiene una metodología que si nosotros cumplimos a cabalidad la norma americana, entonces ha de suceder lo siguiente. Cuando aplicamos la carga, lo primero que ha de fallar es, el primero que se ha de presentar es el caso 1, o sea, la rotura por flexión. Y van a aparecer fisuras abajo, fisuras que son visibles a simple vista. Por lo tanto, si nosotros vemos fisuras en la parte central de una viga, pues no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Inmediatamente hay que averiguar qué es lo que está pasando y ahí es donde tiene que intervenir un ingeniero civil con especialidad en el análisis de estructuras. Y él inmediatamente va a decir qué es lo que está pasando. Porque a veces hay fisuras que son debido a la retracción y temperatura. Por lo tanto, no pasa nada. Pero a veces las fisuras nos avisan que la viga está por entrar en colapso. Entonces, ¿cómo se averigua eso? Si es retracción o temperatura, o la viga está por llegar al colapso,
obviamente, un ingeniero civil lo analiza cargas, resistencias, agarra un esclerómetro, con el esclerómetro sobre la marcha determina la resistencia del hormigón, pica una partecita del hormigón para ver la cantidad de fierro que lleva y luego inmediatamente hace sus cálculos de resistencia y determina qué es lo que está pasando. Si se ve que es la resistencia, entonces inmediatamente hay que apuntalar la viga, pero por seguridad hacer que la gente evacúe el edificio y luego apuntalar todos los elementos que se están fisurando. Una vez apuntalado todo, ya se tiene que ir a oficina y hacer otra vez ya un análisis ya más completo, no solamente de la viga, sino de toda la estructura. Bien, entonces, la metodología norteamericana, cuando se diseña cumpliendo a cabalidad la norma americana, primero aparece la rotura por flexión. Luego, el caso 2 es rotura por corte, el caso 2, rotura por corte. Después ya recién aparece la rotura por corte. Resulta que en algunos casos, cuando se presenta el caso 2, que es la rotura por cortante, en algunos casos no aparecen fisuras. No aparecen fisuras y la viga de repente nomás entra en colapso debido al cortante. En cambio, en vigas, ustedes saben que es obligatorio hacer diseño dúctil. Justamente, la finalidad de hacer diseño dúctil es que la viga presente fisuras, que su alargamiento sea mayor o igual al 5/1000, por lo tanto las fisuras van a ser visibles a simple vista y así pues tomar los recaudos o tomar las medidas adecuadas para poder subsanar el problema que tiene la estructura. Bien, continuando. Ahí está nuevamente la viga que estamos analizando, las cargas, las reacciones en los apoyos y ahora les voy a mostrar las tensiones internas que aparecen en la viga como consecuencia de la carga aplicada. Las líneas que ustedes están viendo ahí han sido obtenidas en laboratorio realizando unos estudios llamados estudios de fotoelasticidad. A través de esos estudios de fotoelasticidad han logrado determinar la ruta o el camino que siguen las tensiones de compresión y las tensiones de tracción. Las líneas segmentadas me muestran la línea o la ruta por donde se transmiten las tensiones de tracción. Y las otras que están con trazo continuo son las curvas denominadas líneas isostáticas de compresión y las que están con línea segmentada son las líneas isostáticas de tracción. Entonces, si nosotros agarramos un elemento acá arriba, ese elemento es atravesado por varias líneas isostáticas de compresión. Pues bien, si nosotros aislamos ese elemento, vamos a ver que ha de estar sometido a tensiones de compresión. Y como consecuencia de esas tensiones de compresión, el hormigón ha de fallar por aplastamiento. Ahora, si nosotros agarramos un elemento que está cerca del borde inferior, que está atravesado por varias líneas isostáticas de tracción, veremos que ese elemento está sometido a fuerzas o a tensiones de tracción.
tensiones de tracción. Como el hormigón no tiene resistencia a tracción, pues ese elemento se ha de fisurar. Y no solamente ese elemento, sino todos los elementos que están en esa zona se van a fisurar como consecuencia de las tensiones de tracción, puesto porque por ahí pasa todo el flujo de tensiones. Continuemos. Ahora, si nosotros agarramos un elemento cerca del apoyo, el cual es atravesado por líneas isostáticas de compresión y líneas isostáticas de tracción. Bueno, si nosotros agarramos ese elemento y lo aislamos, y aplicando nuestro conocimiento de resistencia de los materiales, ya que del apoyo a una cierta distancia X voy a tener tensiones tangenciales debido al esfuerzo de corte y también voy a tener tensiones normales debido al momento flector. Y acá muestro esas tensiones debido al esfuerzo de corte y debido al momento flector. Ahí están las tensiones debido al momento flector. Y ahí están las tensiones debido al esfuerzo de corte. Bueno, entonces el elemento en principio estará sometido a estas tensiones, a este conjunto de tensiones, y luego hallo la resultante de estas tensiones. Si hallamos la resultante, vamos a ver que ese elemento, en definitiva, ha de estar sometido a tensiones de compresión en esta dirección y a tensiones de tracción en dirección opuesta. Por lo tanto, este elemento que está cerca del apoyo, ¿ya?, puede fallar por aplastamiento o bien ese elemento, como está sometido a tensiones de tracción sigma 2, el elemento se ha de fisurar. ¿No? Se ha de fisurar. Bueno, con seguridad, debido a la tensión sigma 2, sí se ha de fisurar. Pero que falle o no falle por aplastamiento depende de muchísimos factores. Desde luego, depende de la resistencia del hormigón. A mayor resistencia, pues, no ha de fallar por aplastamiento. Bueno, algo similar, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las fisuras inclinadas que aparecen como consecuencia de que en esta zona hay tensiones tangenciales y tensiones normales. Las tensiones tangenciales debido al esfuerzo de corte y las tensiones normales debido al momento flector. Bueno, observen que en cuanto a las tensiones normales, aquí está sigma X, sigma X. Esto me está diciendo que este elemento está por debajo del eje neutro, ya que por debajo del eje neutro el hormigón se encuentra traccionado. Bien, por simetría, en el otro extremo voy a tener una situación similar, ¿no? Voy a tener una situación similar y luego si encuentro la resultante de esas tensiones, ahí están, cerca del apoyo, el elemento está sometido a tensiones de compresión oblicuas o inclinadas y también está sometido a tensiones de tracción también oblicuas, de manera tal que cerca del apoyo el hormigón se fisura, ¿no? Y observen que el ángulo de inclinación de las fisuras no es idéntico en ambos lados, ¿no? O sea, en cuanto a la orientación del ángulo. Aquí el ángulo de inclinación ha de tener signo positivo y aquí el ángulo de inclinación de la fisura ha de tener signo negativo. Prosiguiendo, ahí tengo nuevamente la viguita simplemente apoyada y esta vez estoy mostrando sus apoyos. Los apoyos de una viga generalmente son columnas o bien en algunos casos las vigas apoyan directamente sobre muros y ese muro puede ser de hormigón armado o puede ser un muro de mampostería. Cuando digo de mampostería, ¿a qué material me estoy refiriendo? A los revestimientos. Ladrillo, Novito.
Ladrillo adobito. Ladrillo adobito. Eso es, cuando digo mampostería, me estoy refiriendo al ladrillo adobito. Y en cuanto al ladrillo adobito, ya el ancho del muro es el ancho del apoyo, ¿no? Y el ancho del apoyo depende de la carga que le llegue a ese muro. Si la carga es muy grande, entonces el muro tiene que tener un ancho suficiente para soportar la carga que le llega. Así que desde ese punto de vista, hablando de muros de mampostería, podemos tener muros tipo soguillo, muros tipo media carga, muros tipo carga o carga y media, o muros de doble carga, según cómo coloquen los ladrillos para la construcción de muros. Los muros de ladrillo adobito son hasta cierta medida materiales estructurales. O sea, el adobito es un material que está apto para soportar tensiones de compresión. Bueno, no por nada, en la antigüedad han construido obras importantes con puro ladrillo adobito. Por ejemplo, ahí tenemos en la plaza principal la catedral. La catedral está hecha de puro ladrillo, ¿no? Y ¿ustedes saben quién fue el ingeniero que construyó la catedral? Bueno, tampoco yo lo sé, preguntaba por si alguien sabe. ¿O es que lo han construido sin ingeniero? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, en esos tiempos no había ingenieros. Normalmente los que dirigían las obras eran los mismos sacerdotes. ¿Pero acaso los sacerdotes sabían de ingeniería? No, sino que les llegaban planos de España, modelos ya de planos de otras catedrales de similar envergadura que fueron construidos en España. Entonces les trajeron esos planos y ahí estaban ya las medidas principalmente del ancho de los muros. Bien, prosiguiendo. En el caso de una viga simplemente apoyada, o también en el caso de una viga continua, sometida a una carga uniformemente distribuida, como generalmente sucede, ahí está la carga de diseño, las reacciones en los apoyos, las fisuras debido al esfuerzo de corte. Cerca de los apoyos aparecen fisuras inclinadas debido al esfuerzo de corte. Ahí estoy dibujando el diagrama de esfuerzo de corte, ¿no? Los cortantes máximos están justo sobre el eje de los apoyos, sobre el eje de los apoyos. Bien. En cuanto al diseño a esfuerzo de corte, la mayoría de las normas, casi todas las normas, especifican que diseñar con el cortante máximo es una solución antieconómica. Los estudios en laboratorio han mostrado de que cuando se va a diseñar esfuerzo de corte, ¿ya?, se debe diseñar para una sección que se encuentra del borde interno del apoyo a una distancia igual a la altura útil. O sea, para el diseño de esfuerzo de corte no se agarra el cortante máximo que está justo en el eje del apoyo, sino de la cara interna del apoyo a una cierta distancia ahí está el valor del cortante de diseño o el cortante último
que se debe utilizar para diseñar las armaduras a esfuerzo de corte. Bueno, por simetría, también en el otro extremo, del borde interno del apoyo a una distancia igual a la altura útil, ahí está la sección transversal para el cual se tiene que diseñar a esfuerzo de corte. Por lo tanto, una vez obtenido el diagrama de esfuerzo de corte, donde voy a tener como datos conocidos B sub A y B sub B, inmediatamente debo calcular B sub U, y esto se realiza fácilmente relacionando los triángulos y las luces que se manejan acá, ¿no? Relacionando triángulos y las luces se calcula de manera bastante fácil el valor del cortante a una distancia igual a la altura útil del borde interno del apoyo. Ahora, si el apoyo tiene un ancho, llamémosle C sub 1, tiene un ancho C sub 1, tanto el uno como el otro apoyo, entonces la distancia que hay del cortante máximo a el cortante último, el cortante que se utiliza para diseñar, ha de ser igual a la altura útil más C sub 1 dividido entre 2. Lo mismo en el otro extremo, la distancia del eje del apoyo a D sub U es C sub 1 sobre 2 más D. Con esa información nosotros podemos calcular el cortante último. Bien, ahí tengo una viga embolada. Como toda viga de hormigón armado, lleva barras de acero en la parte superior y barras de acero en la parte inferior. A continuación vamos a ver lo que dice este título, Analogía de la celosía de Morch. Morch es un ingeniero de la época del Renacimiento. Ya les comenté que el Renacimiento es una época histórica, desde luego, que cubre aproximadamente del año 1500 al año 1800. Más o menos, algunos años menos, algunos años más. En esa época, que dura aproximadamente 3 siglos, la humanidad, como por arte de magia, incurre en ciencia, en arte, en música, en medicina, en temas no solamente que atañen a problemas que se presentan cuando la humanidad vive en paz, sino también estudian para cuando la humanidad vive en guerra, desarrollan en esa época la bomba atómica, descubren el núcleo del átomo, en fin, inventan el submarino, inventan la computadora, lo inventan en esa época. Sinceramente fue algo fabuloso. Y en cuanto a música, ni que se diga, ahí estaba Chopin, Beethoven, los máximos genios de la música. En cuanto a pintura, ahí está Miguel Ángel y otros genios de la pintura, escultura y todo lo demás. Medicina, ahí se descubrió los virus. Antes de eso, la humanidad creía, cuando venía una epidemia, creían que era castigo de Dios. O bien decían que el diablo se está vengando de la humanidad. Es que antes la humanidad vivía en total ignorancia. La Iglesia Católica prohibía que la gente común y corriente aprenda a leer y a escribir. Vivía en una total ignorancia. Aunque en los tiempos modernos también no estamos muy lejos de que si se vacunan se van a convertir en monstruos. Alguien apague su micrófono, por favor. ¿No? Aunque decimos que estamos en tiempos modernos, pero aún todavía hay personas que creen en brujos, creen en el diablo, ¿no? En realidad,
decían que era un castigo de Dios, pero es cuestión de un poquito de sentido común, ¿no? Al menos yo lo veo así. Dios no es malo, nunca ha sido malo, nunca ha sido perverso. El que es perverso es el ser humano. Bueno, jóvenes, continuemos. Entonces, acá le voy a mostrar, a través de la analogía de la celosía de Morch, la forma como el esfuerzo de corte se transmite a lo largo de una viga hasta llegar a su apoyo. Y para ello estoy agarrando como modelo una viga libre en su extremo izquierdo y empotrado en su extremo derecho. Pues bien, apliquemos un esfuerzo de corte en el extremo izquierdo de esta viga. Ahí está. Ahí está el cortante, que le voy a llamar B sub SN. ¿Cómo se transmite este esfuerzo de corte hasta el apoyo? Pues bien, el cortante, inicialmente ubicado en el extremo libre de la viga, ¿no?, se descompone en una componente horizontal y en una componente inclinada, ¿no? Aquí estoy haciendo lo que se denomina la descomposición de un vector en dos componentes. En este caso, tengo una componente horizontal y una componente inclinada, ¿no? Ahí le vamos a llamar alfa el ángulo de inclinación de la componente inclinada. Por lo tanto, de esta figura, ¿no?, asumiendo que alfa vale 45 grados, ¿ya? Entonces, si vale 45 grados, los catetos van a tener el mismo valor y la hipotenusa lo calculamos aplicando Pitágoras, ya que lo que tengo es un triángulo rectángulo. Bueno, una vez calculadas las magnitudes de las componentes, inmediatamente nos vamos arriba y el cortante inicial, que es B sub SN, lo descomponemos. Se descompone en una componente horizontal, que es B sub SN, y una componente inclinada, que es la raíz de 2 de B sub SN. Listo. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en qué consiste el principio de transmisibilidad? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice el principio de transmisibilidad? Bueno, este principio se aplica a vectores. Y aquí estamos manejando vectores. Y según el principio de transmisibilidad, dice que todo vector se puede mover a lo largo de su línea de acción. Todo vector se puede mover a lo largo de su línea de acción. Pues apliquemos el principio de transmisibilidad. Muy bien. Bien, ahí está la línea de acción de la componente raíz de 2 por B sub SN. Entonces, aplicando el principio de transmisibilidad, este vector yo lo puedo mover hacia abajo hasta llegar a la armadura inferior. Ahí está. Lo muevo hacia abajo. Y la otra componente, por medio de la barra de acero, se va directamente al apoyo. O bien, la barra de acero que está con color azul es su línea de acción. Por lo tanto, esta componente lo puedo llevar directamente al apoyo. Listo. En cambio, la otra, como está inclinada, su línea de acción también está inclinada, y lo que he hecho es moverlo hasta llegar a la armadura inferior. Luego, llegado allí, raíz de 2 por B sub SN, disculpen, antes de proseguir. Esta componente
me tracciona toda esta zona. Toda esta zona ha de estar traccionada. Y obviamente, como el hormigón no tiene resistencia a tracción, se ha de fisurar. Se ha de fisurar. Bien, continuemos. Ahora, agarro esta componente que lo hemos llevado para abajo y lo vuelvo a descomponer. Ahí está, una componente horizontal y una componente inclinada. Pues bien, entre las dos fuerzas que están inclinadas hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si ese ángulo es beta y ese ángulo es alfa es este mismo ángulo, entonces inmediatamente haciendo cálculos y asumiendo que beta es 45 y alfa también 45, entonces puedo calcular las magnitudes de las otras componentes. Los catetos, como los ángulos son de 45 grados, entonces pues en un triángulo rectángulo cuyos ángulos son 45 grados, pues los catetos van a tener el mismo valor. Y la hipotenusa se lo calcula aplicando Pitágoras. Bien, vamos inmediatamente a... Ahí está. Esta componente que lo llevé hacia abajo lo he descompuesto. Ahora dibujo sus componentes, la componente inclinada que sube para arriba y la otra componente que queda sobre la barra. Esta componente que queda sobre la barra se va por medio de la barra directamente al apoyo. La otra componente inclinada no puede irse directamente al apoyo. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta componente que tiene un ángulo de inclinación beta, ¿ya? Ahí está su línea de acción. Entonces, este se mueve, ¿no? Todo vector se puede mover sobre su línea de acción, va a llegar allá arriba. Y allá arriba, otra vez, pero antes de ello, esta componente ahora comprime esta zona, lo somete a compresión. Ahí está, queda comprimido. A eso se le llama la biela comprimida. Esta es una biela comprimida. Prosiguiendo. Ahora, esta componente que ha llegado arriba, lo volvemos a descomponer. Una componente horizontal, una componente inclinada. ¿Ya? Calculo los valores de esas componentes y luego lo llevo arriba. Ahí está la componente horizontal y ahí está la componente inclinada. La horizontal se va directamente al apoyo empotrado. La inclinada, ¿no? Ahí está su línea de acción. Por lo tanto, ella se puede mover sobre su línea de acción hasta abajo. ¿No? Ahí voy a... Y, ojo, que esta componente me somete a tracción esta zona. Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, el hormigón se fisura. Se fisura. ¿No? Ojo, que estamos analizando el comportamiento de una viga cuando ella está sometida a la carga última. A la carga última. Y la carga es esfuerzo de corte. Es esfuerzo de corte. Continuando nuevamente, ahí está, esa la descompongo en una componente horizontal y una componente inclinada. La horizontal, 2 por B sub Sn, se va directamente al apoyo. La inclinada sube para arriba y ahí otra vez se descompone, pero antes de ello, en este caso, aparece una zona comprimida que le llamamos la biela comprimida. Luego, otra vez se descompone, la horizontal se va al apoyo, la inclinada, miren, se mueve para abajo y esta zona se fisura y luego se descompone en una componente y una inclinada. Y de esa manera, siguiendo este modelo, el cortante llega hasta el apoyo. Pero en el trayecto, ese cortante me somete a ciertas regiones a tracción y a otras regiones las somete a compresión.
Bueno, las zonas que están sometidas a compresión, no pasa nada porque el hormigón tiene buena resistencia a compresión. Pero las zonas que están sometidas a tracción se fisuran porque el hormigón no tiene resistencia a tracción. Por lo tanto, para que estas fisuras no aparezcan prematuramente, ¿ya?, debemos colocar barras de acero atravesando la fisura. O sea, si observan el puntero, tendría que colocar una barra de acero desde este nudo a este nudo, atravesando la fisura. Por lo tanto, esa barra de acero es la que ha de agarrar esta fuerza traccionante. Lo mismo, acá tendría que colocar otra barra de acero, aquí, desde este nudo a este nudo, una barra de acero para que esa barra de acero agarre a esta fuerza traccionante. Y así sucesivamente. En este caso tendría que colocar ¿cuántas barras de acero inclinadas? Aquí una, aquí dos y tres barras de acero inclinadas debo colocar para que esas barras agarren estas fuerzas traccionantes. Bien, ahí, jóvenes, rápidamente les he explicado esto que denominamos la analogía de la celosía de Morch. Bien, suspendemos la clase y nos vemos el día viernes. Les voy a recomendar, por favor, jóvenes, ya les hablé en la anterior clase, de que al examen vayan y trabajen con suficiente ética. Ética. Lamentablemente, mis alumnos de física 100 no hicieron caso de mis recomendaciones y mañana estoy presentando una carta dirigida al decano de la facultad pidiendo la suspensión de 8 alumnos por 2 semestres. Y estoy presentando como prueba el examen que me enviaron y el examen que les tomé presencial. Comparando la letra de ambos exámenes, muy diferentes. Totalmente diferentes. Así, con esas pruebas estoy enviando ya de 8 alumnos y nada menos del primer semestre. Alumnos que recién están empezando y ya tienen la ética por los suelos. La verdad que... Listo. Voy a anotar un momentico, no se vayan. Voy a anotar segundo parcial. Sí. Bien, jóvenes, no hay más. El viernes seguimos pasando clases. Gracias, ingeniero. Ya. Gracias, ingeniero. Okay, Gracias. Ya. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego.